Dios, muchas gracias por este día, gracias por cada persona que está aquí. Gracias por tu palabra, aun cuando de pronto no queremos escuchar cosas negativas que nos convencen del pecado, de pronto que nos hacen cuestionar si realmente somos creyentes, si realmente te estamos siguiendo. A veces no queremos eso, pero muchas gracias por amarnos tanto que nos dices cosas que tenemos que escuchar, aunque sean duras. Y te pido que hoy que podamos abrir nuestras mentes y corazones, que podamos escuchar tu palabra, que podamos simplemente estar aquí para eso y nada más, sin ningún otro motivo, sino simplemente para llegar y escuchar lo que tú tienes para decirnos. Y te pido que cada persona que esté aquí, que pueda escuchar el mensaje y pueda salir cambiado de alguna forma por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno. Entonces hemos estado estudiando el libro de Judas. Yo no sé por qué quiero decir Judas, como si tiene tilde, pero no tiene tilde. Es Judas, ¿cierto? Ok. Voy a decirlo mal muchas veces porque ya ensayé 2 días seguidos y no sale. Pero bueno, hemos estado estudiando el libro de Judas. Y es escrito por el hermano de Jesús, Judas. Y él escribe a todos los cristianos para animarnos a luchar por la fe y para prepararnos para reconocer y enfrentar los falsos maestros, es lo que dice. Y entonces el espíritu de esta carta es muy firme. Judas no tiene problema en decirnos cosas duras, como vimos en las últimas semanas, especialmente la semana pasada. Hasta pudimos, que fue hace 8 o 15 días, hasta pudimos subirnos a la tarima y hacer un drama con estas cosas, portándonos como malos. No sé si eso sea tan bueno. Pero bueno, vimos la semana pasada en Judas 1:16, dice: estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Me parece un chévere rap, ¿cierto? Murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Eso es lo que están esperando. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Entonces hemos estado hablando de esos falsos maestros que son así, que son malos, están buscando hacer cosas malas y hacen cosas que de pronto se ven buenas, de pronto suenan bien, como, qué bueno verte hoy, pero no es sincero, no es nada que realmente ellos están sintiendo ni pensando. Entonces, obviamente estas personas no son cristianas, pero parecen ser, porque están dentro de la iglesia. Y yo siempre quiero pensar que todas las personas que están aquí en este salón, que somos cristianos, que somos de los buenos. Pero a veces la Biblia habla así, como si debemos sospechar que de pronto alguien aquí dentro de nosotros no es de nosotros. Y yo creo que no es para decir, tú, eres tú. No es para eso. Es para nosotros, cada uno, tomar un momento y pensar, ¿realmente yo soy lo que digo que soy? ¿Realmente soy un cristiano, un seguidor de Jesús? ¿O simplemente me estoy portando así para mis propias razones? Entonces, es algo que nos debe llevar a examinar nuestros corazones. Porque, bueno, de pronto ni sabemos que somos esas personas. Hablan como nosotros, se portan como nosotros, pero se están engañando de pronto a sí mismos. O nos están engañando a nosotros. Y bueno, aprovechan para dividir. Eso es lo que pasa. Aún si no están mentalmente buscando dividir una iglesia, si eso no es la meta cuando se levantan los domingos, es llegar a la iglesia y dividirla, eso puede pasar. Porque empiezan a decir cosas como, ¿realmente creemos eso?
¿O no hay otra forma de interpretar este texto? ¿O realmente toda la Biblia es verdad? ¿Debemos escuchar o debemos creer todo lo que dice? ¿O un Dios tan amoroso realmente haría algo así? ¿O eso realmente es tan malo? No creo que sea pecado, cosas así. Y no están de pronto buscando dividir, pero algo interesante en esta carta en particular es que Judas, aunque está enfrentando falsos maestros que están enseñando malas doctrinas, que están creyendo las cosas que no son, cosas equivocadas, están creyendo y hasta enseñando esas cosas. Él no habla mucho de la doctrina. Realmente no es una carta que nos da casi nada de doctrina. No nos dice qué es lo que debemos creer. No nos dice qué es, estas cosas teológicas. Sino habla más de las actitudes insinceras y del comportamiento divisivo y pecaminoso de estas personas y sus seguidores. Y creo que la mejor manera de reconocer a los falsos maestros basado en la carta de Judas, la mejor manera de reconocer a los falsos maestros es por sus acciones, por sus actitudes y por sus pecados. Aun si sus motivos están ocultos, su comportamiento se ve. Entonces, no siempre se ve mi corazón. Pero mi corazón sí sale en lo que digo, en cómo me porto con los demás. La mala doctrina conduce a malas acciones. Entonces ahora no hay nadie que es sin pecado. Eso no significa que, si tú hiciste algo mal y nosotros sabemos, entonces tú no eres de nosotros. Obvio, porque, ¿qué dijimos? La mala doctrina conduce a las malas acciones. No, eso no es necesariamente así, es así. Pero hay una gran diferencia entre gente que cae en el pecado, que se encuentra en el pecado porque se cayeron, y otros que se lanzan al pecado. Entonces, ¿recuerdan lo que vimos hace poco en el versículo 4? Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impios que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Entonces no es que cayeron en el pecado, sino que están tomando la gracia de Dios y la están convirtiendo en libertinaje. Ellos estaban diciendo y hasta enseñando, si Dios perdona el pecado, pues vamos a pecar. Hagámoslo. Pero esta no es la actitud. Eso no puede ser. Si alguien se caracteriza por esta actitud, no es uno de nosotros. Un cristiano no puede vivir una vida pecaminosa. Tampoco puede enseñar a alguien más que lo puede hacer. Si vivimos así, estamos negando a Jesús. Porque ni siquiera queremos obedecer a Jesús. Y un seguidor de Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer a Jesús. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No es una opción. No es, si tú decides amarme, entonces te sugiero que guardas mis mandamientos. No, esa es una prueba. Si nosotros amamos a Jesús, si queremos probar si realmente amamos a Jesús, vamos a querer obedecer sus mandamientos. No siempre vamos a ser exitosos en eso, pero por lo menos va a ser el deseo de nuestro corazón, es hacer el bien, es no pecar. Y hasta ahora en el libro hemos visto que Judas no nos anima a luchar ardientemente por la fe, porque algunos han infiltrado encubiertamente, como dijo, a la iglesia. Y ellos convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, dice. Pero después Judas explica en mucho detalle cómo identificar a estas personas.
Y como dije, hoy vamos a cambiar de dirección. Hasta ahora es como un resumen de lo que hemos visto. Hoy estamos cambiando al versículo 17 y vamos a mirar lo que dice. Entonces, hemos visto frases como estos son así, estos hacen este tipo de cosa. Y ahora vamos a mirar lo que dice el versículo 17 de Judas. Ya no estamos hablando de estos, ahora estamos hablando de nosotros. O como va a decir la carta, ustedes. De los cristianos de verdad. Estamos hablando de nuestra reacción, de cómo vamos a luchar ardientemente por la fe. Entonces, Judas 1:17 empieza así. Dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, otra vez, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Pero ustedes, pues ya no estamos hablando de ellos, de los que son los malos, de los falsos maestros, pero estamos viendo aquí vemos el contraste entre los falsos maestros y sus seguidores, y los seguidores verdaderos de Jesús. Pero ustedes, justo como reconocemos a los que no son de nosotros por sus actitudes, características, también nosotros debemos tener ciertas actitudes y características que nos marcan como cristianos, especialmente frente a la mala doctrina y a la enseñanza errada. Pero muchas veces es exactamente lo opuesto. No sé si han notado eso, yo lo he notado en mí. Muchas veces no es así. Entre más nos digan cosas que no son, más nos quedamos callados. ¿Cierto? A veces. Porque no estamos preparados para responder, porque no queremos entrar en conflicto, porque no identificamos exactamente por qué razón no nos parece. Y entonces, ¿qué pasa en una iglesia así? Donde nos quedamos callados, donde vemos que algo está mal, pero no decimos nada y no corregimos las cosas. La gente puede creer en cualquier cosa buena o equivocada, no importa porque nadie va a decir nada. Y cuando pueden creer cualquier cosa, no tienen que creer nada correcto. Y si no somos unidos en nuestras creencias, no podemos lograr nada juntos. Ni tenemos realmente por qué lograr algo para Dios, porque nuestra fe no es nada definida. No importa lo que creemos. Y si a nosotros no nos importa lo que creemos, a los de afuera, menos no importa lo que ellos creen. Y si no es nada definida, no tenemos nada que ofrecer a los demás. Cuando nadie sabe o nadie está preparado para decir lo que cree, aun si por ahí el evangelio se encuentra en la iglesia, ¿qué? Otra vez, voy a decirlo mejor. Cuando nadie sabe o nadie está preparado para decir lo que cree, aun si en la iglesia el evangelio se encuentra, aun si el evangelio está predicado, se estanca, porque nadie sabe cómo compartirlo, cómo decirlo.
Nadie está listo. Y si nadie sabe qué es pecado y qué no es pecado, se puede justificar cualquier cosa, ¿cierto? Y si nada es pecado, entonces ya no necesitamos a un Jesús Salvador. Más bien tomamos la Biblia, cortamos los versículos que nos gustan, que nos hacen sentir bien. Y no sé si digo, bueno, dice aquí en los apuntes, y al diablo con lo demás. Yo no sé si, aquí tengo en paréntesis, ¿esta frase es ofensiva? Hay que preguntar. No sé, espero que no sea muy ofensiva, porque salió en internet que de pronto sí. Pero tomamos lo que queremos de la Biblia y botamos lo demás a la basura. ¿No sería así? Yo realmente pensé en llevar una Biblia aquí, cortar lo que yo quiero, ponerlo aquí como una demostración y quemarla o algo, no sé. Decidí que no porque es como desrespetuoso. Pero eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros decimos, yo voy a escoger lo que quiero de la Biblia. Yo voy a escoger lo que voy a creer, lo que no. Si no me parece, bueno, entonces no. Y eso no sirve. ¿Eso es lo que queremos para nuestra iglesia? No creo, no, ¿cierto? Espero que no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Judas nos tiene ciertas recomendaciones y aquí es donde sí va a cambiar a ser más positivo. Entonces, vamos a ver qué es lo que Judas dice. En Judas 1:17 vimos que debemos acordarnos de las Escrituras. Dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, y bueno, entonces ahí vemos otras cosas. Pero lo importante aquí es acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y no sé si han notado, pero nosotros en la iglesia no tenemos ninguna persona que tiene el título de apóstol, ¿cierto? Hay iglesias que sí. Nosotros creemos que las cosas que antes fueron dichas por los apóstoles, que están aquí, que las tenemos aquí en la Biblia, ya están terminadas. No es que alguien nos va a decir otra cosa. No, es definido. Eso es lo que creemos aquí. Y ya perdí dónde estoy. Si no conocemos la mente de Dios, si no tenemos sus palabras y sus pensamientos implantados en nuestros cerebros y escritos en nuestros corazones, entonces, ¿cómo podemos creer que vamos a vivir por Él? No tiene sentido. Cuando no sabemos lo que Él quiere, lo que Él espera, lo que Él ofrece, no tenemos nada, no tenemos cómo vivir para Él. Entonces, un ejemplo personal que yo mencioné esta mañana, no he predicado por casi un año, por mucho tiempo, se siente como mucho tiempo, ni me di cuenta, porque normalmente en los Estados Unidos cuando estamos allá estoy predicando todos los días, bueno, no, todos los días no, todas las semanas visitando iglesias. Pero como estábamos allá para cosas de mi suegra que se estaba muriendo, entonces no estábamos en eso. Y miré, y ha sido más de un año que no predico. Eso es mucho. Pero, ¿sabes? Lo que me di cuenta, lo que vi, es que las escrituras, cuando estuve preparando esta charla, yo no tuve todas las escrituras en la mente que tuve antes. Y lo más triste es que no es porque no he estado predicando, es porque no he estado pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios. No hay que estar aquí en la tarima predicando todas las semanas para tener las cosas en mente. No, es pasar diariamente tiempo con Dios en la Biblia. Y entonces, si no paso suficiente tiempo leyendo y recordando la palabra de Dios, no voy a tener la palabra de Dios en mí. Ok, entonces nos acordamos de las Escrituras, porque es muy importante. Eso requiere pasar mucho tiempo en la Biblia, pero si sabemos lo que creemos y por qué lo creemos, estamos preparados para enfrentar la mala doctrina, para lidiar con las cosas negativas,
pero también para muchas otras cosas en la vida cristiana, para compartir con el vecino, con la familia, para ayudar a alguien con consejos bíblicos. La Biblia nos sirve para mucho. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para muchas cosas, ¿cierto? Toda escritura es útil, pero también es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Inspirada quiere decir respirada, salió de su propia boca. Entonces nos acordamos de las escrituras. Punto número 1. Y el segundo punto es, nos edificamos en la fe. Esta palabra edificar, aquí es común. En los Estados Unidos dicen la misma palabra en la Biblia, dice edify. Y es una palabra que nadie utiliza nunca. Y lo leemos y estamos como, ok, ¿qué es eso? No sé si aquí pasa lo mismo, creo que no, ¿cierto? Porque aquí tienen edificios, ¿cierto? Ok, entonces entendemos que hay una conexión entre esta palabra y la idea de construir, de hacer algo. En Judas 1:17 vimos, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y en el versículo 20, otra vez vemos, pero ustedes, nosotros, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces el segundo punto es edificarnos en la fe, en la santísima fe, como dice aquí, edificándonos. Eso se trata de construir una estructura, pero no cualquier estructura. Mis hijas hacen casas y cosas que se caen de cajas. Eso no tiene sentido. Eso está hablando de construir una estructura bien hecha y funcional sobre una base sólida y fuerte. ¿Y cuál es la base? El Evangelio, la Biblia. Eso suena bien, ¿cierto? Suena bien, pero es incorrecto. Buenas respuestas, pero no. En 1 Corintios 2:11 vemos exactamente lo que es. Aquí Pablo dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y eso no está escrito aquí, pero me hace recordar que lo que vimos al principio, ¿qué es lo que hacen los falsos maestros? ¿Qué es lo que hicieron? Que negaron a Jesús. Y aquí dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Bueno, entonces, con eso en mente, si Jesús es el fundamento, y eso quedó bien claro, hasta nos dice que no hay otro fundamento, entonces, ¿cómo es que nosotros edificamos? ¿Cómo construimos sobre esta base? Y no sé de ustedes, pero cuando pienso en edificar, pienso en la estructura del rascacielos, que es altísimo, que tiene sus huesos de hierro, de pronto ladrillo, su vidrio, tiene estas cosas. Y bueno, la palabra griega se refiere a construir una casa normal. Obviamente ellos no tuvieron estas cosas en este tiempo. Es construir una casa normal, más o menos sencilla, pero entre mejores materiales utilicen, mejor sale la casa, ¿cierto? Y nosotros entonces, ¿con qué materiales vamos a construir sobre esta base? La idea espiritual es realmente lo mismo que una casa de verdad. Pero la casa que nosotros estamos construyendo es la iglesia. Somos nosotros, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo.
Y esto es lo que la Biblia llama la casa de Dios. Cuando yo escucho esta canción, perdóname, pero la casa de Dios, odio esta canción. Porque siento que dice a todos que esta es la casa de Dios, que aquí entre esas cuatro paredes estamos en la casa de Dios, pero cuando estamos saliendo allá, bueno, ya salimos de la casa de Dios. Y no es así, eso no tiene nada que ver con lo que es la casa de Dios en la Biblia. Y bueno, esta frase sí sale en la Biblia, la casa de Dios, pero de pronto sería mejor traducirla como el hogar de Dios, la familia de Dios, que somos nosotros. Entonces ya perdí, porque eso no estaba escrito. Ok, entonces, ¿cómo edificamos sobre el fundamento de Jesús? Siendo la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿cómo nos edificamos? No sé si ustedes cuando leen eso y piensan, cuando Judas dice, edifíquense, yo al principio lo leí como si me debo edificar. Y eso de cierta forma me suena mal, no sé, si ustedes son iguales, como me debo hacer mejor. Pero Él no está diciendo, tú edifícate, está diciendo, edifíquense, creo, ¿cierto? Edificándonos. Nosotros. Entonces yo no tengo que edificarme a mí solo, yo no voy a terminar siendo el resultado de todo lo que yo hice para llegar a este punto, sino cada persona aquí no debe depender de sí mismo, si debe poder depender de los demás, de los que estamos aquí. Yo debo estar edificándome por lo que ustedes me dicen, por cómo me animan, por lo que me enseñan. Y lo mismo conmigo, yo debo estar edificando a ustedes. Y no sé si soy bueno en esta área, pero debo estar edificando a ustedes con lo que enseño, con cómo te trato, cuando te digo, oré por ti esta semana, o por lo que hago. Bueno, creo que quedó claro ahí. Entonces, ¿cómo edificamos sobre el fundamento de Jesús, siendo la casa de Dios, el cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos edificamos? Es así, con este tipo de cosas. También hay algo que pienso, y a veces nosotros pensamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para edificar a los demás? ¿Cómo lo hago? Y pensamos en, bueno, entonces puedo enviar un versículo a esta persona esta semana, puedo decir a esta persona feliz cumpleaños, que lo siento, yo nunca hago eso. Lo hago estilo gringo. Bueno, esa es mi excusa. Y ustedes aprendieron, porque tampoco me dicen. Lo quité de Facebook, mejor. Pero bueno, entonces podemos pensar en cosas así, que de pronto son buenas, de pronto son bobadas, pero bueno, podemos sacar una lista de cosas. Creo que hay una mejor forma de hacerlo. Y había algo que vi, yo llegué a Colombia, creo que en el año 2007, 6, algo así, no para vivir, sino para visitar. Y una de las primeras cosas que vimos fue el campamento en Chinauta. Y ustedes los que han visto este campamento, saben que las paredes de qué están construidas en estos edificios, de piedras, ¿cierto? Yo cuando llegué por primera vez, pude ver la construcción, ni estaba el coliseo, era un hueco en la tierra. Y cuando llegué ahí, nos contaron cómo lo estaban haciendo. Obviamente hay cosas que ellos estaban llevando de la ferretería, tornillos y hierro y todo eso. Pero la gran mayoría de lo que ellos construyeron, lo construyeron quitando piedras de la tierra, rompiendo las piedras y hicieron las paredes así. Es decir que del mismo fundamento hicieron la casa. Y creo que eso para nosotros es una buena ilustración de cómo nosotros podemos edificar a los demás. Si el fundamento es Jesús y nosotros estamos edificando, construyendo esta iglesia sobre Jesús,
Y si la idea de cada creyente es volvernos más y más y más como Jesús, entonces, ¿dónde vamos a encontrar cómo edificar a los demás? En Jesús, ¿cierto? Si nosotros simplemente hacemos lo que Jesús haría con los demás, podemos estar edificando. Y otra vez ya lo perdí. Entonces, si Jesús es el fundamento y la meta es la nueva vida que construimos encima del fundamento, es volvernos más y más parecidos a Jesús cada día. Entonces, los materiales que utilizamos para edificarnos en esta fe deben ser los mismos materiales de Jesús. Hay muchas maneras de construir esta estructura, pero voy a compartir algunos ejemplos también que veo que también hizo Jesús. No es una lista de bobadas, sino cosas que Jesús hizo. Jesús sirvió a los demás, ¿cierto? Jesús oró por los demás. Compartió sus recursos, guió y discipuló a los demás. Y también alabó juntos con sus discípulos, como hicimos por la mañana con la música. Pero alabar a Dios no es solo la música. Nosotros podríamos estar aquí sin instrumentos, simplemente contando las cosas buenas que Dios ha hecho. Y ahí estamos alabando a Dios. Y ven el contraste en estas cosas en comparación a las cosas que vimos la semana pasada. A todo lo malo que vemos, las características, las actitudes de los que no son de nosotros. Vemos eso, que hay un gran contraste, es muy diferente. Pero a la vez es todavía difícil saber los motivos de las personas. ¿Quién está? Mi papá. Entonces, nos edificamos en la fe. Este es el segundo punto. Nos edificamos en la fe sobre el fundamento de Jesús para volvernos como Jesús, compartiendo las actitudes y las características de Jesús con los demás. Y tercero, oramos en el Espíritu Santo. Judas 1:20 dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es la oración? Ojalá todos sepan qué es la oración. Es simplemente hablar con Dios. Pero aquí nos dice no simplemente orar, sino orar en el Espíritu Santo. Y ustedes pueden entrar en otras iglesias y si quieren orar en el Espíritu Santo, entonces van a escuchar gente hablando en lenguas, no van a entender lo que están diciendo. Este es un concepto de lo que es orar en el Espíritu Santo. O puede ser orar cuando estás lleno del Espíritu Santo, como cuando te sientes muy animado, muy bueno con Dios. Entonces puede ser que sea algo así. Pero quiero someterles la idea de que orar en el Espíritu Santo no es ninguna de esas cosas. Es otra cosa totalmente. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo momento en el Espíritu Santo, en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, algo que noto aquí es que dice que deben estar orando en todo momento en el Espíritu. Y yo creo que aún en las iglesias donde creen que eso es hablar en lenguas, ellos no están hablando en lenguas todo el tiempo. Entonces no puede ser eso. Tampoco me siento tan bueno y tan bonito y tan cerca con Dios todo el tiempo. Entonces tampoco puede ser este sentimiento que tengo que, me siento como lleno del Espíritu Santo. No, tampoco es eso. Entonces lo que quiero proponer es que igual que orar en el nombre de Jesús, que es orar de manera que está de acuerdo con la voluntad y con los propósitos de Jesús, quiero someterles que orar en el Espíritu Santo es orar también de acuerdo con el Espíritu Santo. Orar en el nombre de Jesús es orar las cosas que
que oraría Jesús. Orar en el Espíritu es orar por lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Involucra rendir mis deseos y dejar que el Espíritu Santo me dirija los pensamientos, las palabras, porque a veces nosotros ni sabemos cómo orar. Pasó algo esta mañana, de hecho, yo pedí a alguien, y bueno, no voy a decir quién era porque no quiero que me tenga rabia, pero pedí a alguien esta mañana que ore. Y esta persona dijo, bueno, no dijo casi nada porque no quiso, tenía tanto miedo, pero a veces somos así, a veces no sabemos cómo orar. Pero ¿sabes qué? Volvió y me dijo, eso no estaba bien. Y yo pensé, wow, ya capturó la charla y ni la he predicado. Pero ella o él, me dijo, eso no estaba bien. La próxima vez lo voy a hacer y lo voy a hacer que como a pesar de que no sé qué hacer, no sé cómo, lo voy a hacer porque el Espíritu Santo me pone en las palabras. Y yo, wow. No, esto es orar en el Espíritu Santo. Y esa es la solución. Nosotros cambiamos nuestros anhelos, las cosas que nosotros queremos, que muchas veces estamos orando por la casa, el carro o lo que sea, o hasta por la mamá que está enferma. Nosotros oramos por las cosas que nosotros queremos y olvidamos que de pronto eso no es lo que Dios quiere. No significa que no debemos estar orando, pidiéndole a Dios por cosas buenas, porque estas cosas a veces son buenas. Pero es que hay un tipo de oración que es más profunda y es poder decirle a Dios, esto es lo que yo quiero, pero siento que tú no lo quieres y eso está bien. O eso es lo que yo quiero, pero si tú no quieres eso, estoy bien con eso. Creo que eso es orar en el Espíritu Santo. O a veces es decir, estoy llegando a la iglesia, me encuentro con alguien que tiene un problema, que me está contando de algo, ni estuve planeando orar con ellos, pero como el Espíritu Santo me dice, es tiempo de orar. Es decir, bueno, entonces si hay que orar por eso, vamos a orar por eso. Eso es algo que me impresiona mucho de Alvaro. No sé si es el Espíritu Santo o si es simplemente cómo es Alvaro, pero a veces tú dices algo y él dice, bueno, vamos y oramos ahora. Creo que es chévere. Yo lo haría, pero más porque lo voy a olvidar después. Entonces, eso es lo que podemos aprender hoy. Es que el primer punto, nos acordamos de las Escrituras. Basamos nuestras creencias en este hogar de Dios, en las Escrituras. Lo que es bueno y lo que es malo lo descubrimos aquí. Nos edificamos en la fe y oramos en el Espíritu Santo. Pedimos las cosas que Dios quiere para nosotros y no simplemente las cosas que nosotros queremos. Ok, entonces, bueno, empezamos hoy con la frase, pero ustedes. Esta frase me recuerda del libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a verlo en un momento. Pero cuando pensé en esta serie, especialmente cuando empezamos a contar las cosas malas, las malas características de esas personas falsos maestros, yo empecé a pensar, primero pensé, ¿soy uno de ellos? Porque a veces, soy malo. Pero también pensé, de pronto hay personas en la iglesia que sientan así, que están pensando, como yo no he estado por mucho tiempo, no soy muy constante. O de pronto hay jóvenes que están aquí, que de hecho no son de nosotros, porque han crecido en la iglesia, saben mucho de Dios, pero no han conocido a Jesús como su Salvador.
Eso puede pasar, eso me pasó a mí. Yo en mi iglesia siempre pensé, soy bueno, soy suficiente, no necesito a Jesús. Puede ser que hasta hoy te das cuenta que necesitas a Jesús. Y eso está bien, no hay pena en eso. ¿Y sabes por qué no hay pena? Por lo que dice aquí en Efesios. Es interesante, dice, primero habla de la vida. Bueno, no la vida. Bueno, en Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes. No decía, habla de la vida. Que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Esto a quién aplica? ¿Aplica a alguien aquí? ¿O aplicó a alguien aquí? A todos, ¿cierto? Ninguno de nosotros no se encuentra aquí o no se encontró aquí en este pasaje en algún momento. Entonces, por eso no hay pena. Todos nosotros somos pecadores. Todos estábamos muertos, como dice, en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos éramos lo mismo antes. Y en el versículo 4 no dice, pero ustedes, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, es como si ya estamos resucitados de la muerte, como si ya estamos sentados con Él en el cielo. Es un hecho, es lo que quiere decir. No está diciendo que yo, como estoy aquí, entonces, bueno, este es el cielo porque estoy aquí. No es eso. Es que ya para Dios es un hecho. Jesús pagó el precio y yo abracé el precio. Y dije, voy a dejar que Jesús lo pague por mí. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este es el Evangelio. El Evangelio dice que nosotros éramos, de pronto nosotros somos, porque no hemos llegado al cielo, nosotros somos pecadores. Pero Dios envió a Jesús y Jesús pagó el precio de nuestros pecados y nos quiere llevar al cielo. Entonces es muy importante recordar que Judas está escribiendo a los creyentes de verdad. Entonces él va a decir cosas como, pero ustedes acuérdense de... Está hablando con los creyentes. En estos momentos es importante recordar que si tú no has entendido y abrazado el Evangelio, si no conoces a Jesús como tu Salvador, entonces tú tienes que entender el Evangelio y decidir si lo vas a abrazar o no. Si no, estas cosas no te aplican y perdiste mucho tiempo esta mañana. Y la buena noticia es que el Evangelio no es difícil de entender.
Aunque de pronto sea difícil de aceptar, no es difícil de entender, es muy sencillo. Y si tú crees que de pronto no tienes muy claro qué es el Evangelio, entonces te voy a pedir que cuando estamos orando que levantes la mano y alguien va a pasar un tiempo contigo y te va a explicar qué es el Evangelio. Y hoy puedes estar seguro de que lo entiendas y puedes decidir si lo vas a abrazar o no. Entonces, bueno, para nosotros los cristianos creo que la tarea quedó muy claro. Nos pegamos a las Escrituras, nos edificamos el uno al otro y oramos en el Espíritu Santo. Pedimos las cosas que Dios quiere, anhelamos las cosas que Dios quiere. Pues voy a orar. Y te recuerdo que si quieres saber más, yo por las luces no veo nada, pero John está mirando y en cualquier momento puedes simplemente levantar la mano y podemos saber que tú necesitas hablar con alguien para aclarar cosas. Eso está bien. O si nos hablas después, o si nos mandas un mensaje, está bien. Dios, muchas gracias por tus palabras. Gracias por lo que hemos leído hoy. Gracias porque éramos cosas horribles y todavía de cierta forma somos así. No queremos ser así, queremos ser como Jesús. Y tú nos estás cambiando y nos estás transformando y nos estás salvando de nuestro propio pecado. Muchas gracias por eso. Pero gracias también por no dejarlo así, por escribirnos estas cosas y darnos herramientas de cómo podemos acercarnos a ti, cómo podemos ayudar a otros, cómo podemos volvernos más y más como Jesús. Gracias por el fundamento de Jesús, que no simplemente murió por nosotros y se quedó muerto, sino que resucitó y tiene cosas muy buenas para nosotros al futuro. Muchas gracias por el plan que tuviste de salvarnos. Muchas gracias por la manera en que nos perdonas. Y te pido que si alguien está aquí que realmente llega para causar división, que simplemente puedan salir y no volver. Pero también te pido que si alguien realmente está buscándote, pero todavía no es tu hijo, todavía no conoce a Jesús, te pido que esta persona pueda conocer a Jesús hoy, que puedan entender el Evangelio, que puedan entender cómo pueden ser salvos, cómo pueden tener sus pecados perdonados totalmente y para siempre. Te pido por esta persona, que aunque de pronto sientan pena por hablar con alguien, te pido que les des lo que necesitan para enfrentar este miedo, para superar este miedo y para realmente entender el Evangelio. Y bueno, para nosotros como iglesia, para las personas que somos parte de la casa de Dios, somos ciudadanos del cielo, te pido simplemente que nos ayudes a aplicar estos 3 puntos a nuestras vidas. A veces suena sencillo, pero no es tan sencillo. A veces es difícil realmente hacer las cosas sencillas. Y te pido que nos des el querer que necesitamos para hacerlo. Porque todos nos disponemos del tiempo. Realmente nosotros podemos inventar tiempo de la nada casi. Si yo quiero hacer algo, lo hago. A veces decimos que no tenemos tiempo, pero te pido que nos des el querer de realmente apartar el tiempo, de hacer el tiempo, para pasar tiempo contigo en las Escrituras, para pasar tiempo en la iglesia con los demás y para hacer lo que el Espíritu Santo nos dirija a hacer. Y te pido simplemente que nos des un muy buen domingo, que podamos disfrutar de tu bondad hoy, volver a casa y disfrutar de un buen almuerzo, que podemos simplemente
pasar un tiempo rico aquí en Creciendo Juntos, relajarnos, de pronto lograr algo para ti también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Okay. Hoy me tocó a mí. Bueno, hay algunos anuncios. Gracias, Jonathan, primeramente por la palabra, fue profunda. De verdad siento que Dios habló y es satisfactorio ver cómo, bueno, Dios está ahí en medio de nosotros, de su pueblo. Bueno, tenemos maná, como ya lo sabemos, no estamos recibiendo ahorita niños, pero siempre hace falta voluntarios, siempre. Aunque ahorita está la escuela bíblica, que queda allá arriba en la escalera, pero siempre es necesario más y más, porque ellos solamente están por un tiempo y cuando se vayan, pues quedan esos espacios vacíos. Tenemos también bautizos el próximo 9 de abril y vamos a aprovechar de celebrar de una vez la Santa Cena, que tenemos algunos meses que no lo hacemos. Entonces, para que se preparen aquellos que están en ese proceso, si todavía no han decidido pero quieren hacerlo, todavía tenemos tiempo para hablar puede ser con el pastor, conmigo, con John o cualquiera del equipo que les pueda guiar a cómo hacerlo. Y tenemos la zona, esto es un tiempo bastante especial y principalmente para mí, lo digo, ayer estaba compartiendo algo con ellos, ¿no? Y también comentaba que para mí es difícil conectar con los jóvenes porque sinceramente muchas veces los jóvenes llegamos a ser inmaduros y es algo que personalmente estoy luchando porque no, es como que me cuesta, ¿no? Pero Dios me trajo y creo que también con ellos me ha ayudado, ¿no? Y creo que a cada uno de quienes podemos participar de una u otra manera. Entonces, todos los sábados, jóvenes a las 3:30, de 3:30 a 5 de la tarde, entre 12 y 17 años.